Cuando compré mi primera casa a los 25, después de mantenerme desde los 15 y sin recibir ni un solo centavo de mi familia, pensé que mis padres por fin estarían orgullosos. En cambio, decidieron que mi éxito le pertenecía a mi hermano menor, quien llevaba años desperdiciando oportunidades. Lo que empezó como culpabilidad y manipulación pronto se transformó en una demanda formal y en un intento por quitarme la casa. Soy Samuel, tengo 27 años, y esta es la historia de cómo mi familia intentó quitarme la casa que conseguí con mi propio esfuerzo. No es fácil contarlo, pero necesito sacarlo de mi pecho. Espero que alguien entienda por lo que pasé. Aquí va el primer capítulo. Crecí en un barrio normal, en una casa donde todo giraba alrededor de mi hermano menor, Henry. Mis padres, Jimena y Michael, siempre lo pusieron primero. Henry era el favorito, el que podía equivocarse 1000 veces y siempre lo rescataban. Yo, siendo el mayor, tenía que ser responsable. A los 15, me di cuenta de que no podía contar con ellos para nada importante. Así que empecé a trabajar en una tienda de comestibles después de clases. Primero limpiaba, luego pasé a cajero. No era gran cosa, pero cada dólar que ganaba lo ahorraba. Mis padres apenas lo notaban. Estaban ocupados pagando las clases de Henry o cubriendo sus desastres. Henry era el típico que podía salirse con la suya. Tenía carisma, una sonrisa que hacía que todos lo perdonaran. Yo no. Yo era el serio, el que llegaba a tiempo, el que no pedía nada. Mientras Henry dejaba la secundaria y pasaba los días jugando videojuegos, yo me gradué con buenas notas y conseguí una beca para la universidad. Trabajaba de noche en un restaurante para pagar lo que la beca no cubría. Dormía poco, estudiaba mucho. No tenía otra opción si quería salir adelante. A los 22, terminé la carrera en administración de empresas. Conseguí un trabajo en una empresa de logística. No era un sueldazo, pero era estable. Durante 3 años, viví sin lujos, nada de salidas, nada de ropa cara. Todo lo que ahorraba iba para el enganche de una casa. Siempre quise algo mío, un lugar donde nadie me dijera qué hacer. A los 25, lo logré. Compré una casa pequeña, 2 habitaciones, un patio chico, una hipoteca que podía pagar. El día que firmé, sentí que había ganado. Pensé que mis padres estarían orgullosos. Me equivoqué. Una semana después de mudarme, Jimena apareció en mi puerta. Miró la casa, dijo un par de cosas amables, pero rápido fue al grano. Henry, mi hermano, que a sus 23 años seguía viviendo con ellos, quería estudiar diseño gráfico. No tenía dinero ni trabajo fijo, y según ella, yo debía ayudarlo porque somos familia. Pensé que hablaba de un préstamo pequeño, pero no, quería que pagara todo. Me quedé callado, intentando procesarlo. Le dije que lo pensaría, que la hipoteca me tenía apretado. Ella me miró como si hubiera dicho algo horrible, murmuró algo sobre ser egoísta y se fue. Después de eso, no pararon. Michael me mandó un correo diciendo que mi éxito era para todos y que no ayudar a Henry era como traicionar a la familia. Henry me llamó, medio en broma, diciendo que mi casa debió costar mucho y que compartir no me mataría. Empecé a sentir una presión rara, como si mi casa no fuera mía, como si todo lo que conseguí les perteneciera. Un mes después, las cosas se pusieron peor. Jimena y Henry vinieron juntos. Traían una idea, querían que pagara la matrícula de Henry en una escuela privada carísima. Cuando dije que no podía, Jimena se puso furiosa. Después de todo lo que hicimos por ti, dijo, aunque no recordaba que hubieran hecho nada por mí. Henry solo me miró como si yo fuera el malo. Les pedí que se fueran cuando Jimena dijo que podría vender la casa para hacer lo correcto. Me quedé solo, mirando mi sala, pensando en cómo algo que construí podía ser visto como un favor que les debía. Semanas después, recibí un correo que me dejó helado. Era de un abogado. Mis padres y Henry me habían demandado. Decían que, al no compartir mi éxito, le estaba quitando oportunidades a Henry. Querían la mitad del valor de mi casa o que la pusiera en un fideicomiso donde ellos mandaran. Leí el documento varias veces, sin creerlo. No era solo una pelea familiar, querían quitarme lo que era mío. Esa noche, sentado en mi sofá de segunda mano, sentí una rabia que no puedo explicar. Recordaba los turnos dobles, las noches estudiando, los días comiendo lo más barato que encontraba. Todo para esto. Pero no iba a dejar que ganaran. Llamé a Mike, un amigo de la universidad que ahora era abogado. Le conté todo y le mostré los correos, mensajes y una grabación donde Jimena admitía que quería la casa para Henry. Mike dijo que teníamos un caso sólido. Esto es una locura, Samuel, pero podemos pararlos. Empecé a juntar pruebas. Tenía correos de años donde mis padres ignoraban lo que hacía o me pedían hacer más por Henry. Tenía recibos de mis pagos de universidad, estados de cuenta, todo lo que mostraba que yo me hice solo.
Mike dijo que lo mejor era prepararnos para una audiencia previa al juicio. Si jugábamos bien, podríamos hacer que retiraran la demanda antes de que llegara lejos. Mientras organizaba todo, no podía dejar de pensar en cómo llegué aquí. Todo lo que hice fue por mí, porque nadie más iba a ayudarme. Y ahora, mi propia familia quería quitármelo. Pero no iba a rendirme. Esta casa, este pedazo de mundo, era mío. Y lo iba a defender. El día de la audiencia se acercaba. Estaba nervioso, pero más que nada, estaba listo. Tenía la verdad de mi lado, y no iba a dejar que me la quitaran. Los días previos fueron intensos. Mike y yo nos reunimos varias veces en su oficina, revisando cada detalle. Me explicó que la demanda de mis padres y Henry era frágil, basada en emociones más que en hechos legales. Alegaban que, al no compartir mi éxito, estaba perjudicando a Henry. Pero no tenían pruebas sólidas, solo la idea de que yo les debía algo por ser familia. Mike estaba seguro de que podíamos desarmar el caso en la audiencia previa, pero me advirtió que sería duro. Van a intentar jugar sucio, Samuel, dijo. Prepárate para que saquen cosas del pasado o inventen historias. Juntamos todas las pruebas posibles. Tenía correos de Jimena hablando de mi obligación de ayudar a Henry, mensajes de Michael diciendo que mi éxito era gracias a la familia, aunque nunca me dieron nada. Y una grabación donde Jimena admitía que quería mi casa para el futuro de Henry. También tenía mis registros financieros, pagos de la universidad, recibos de mis trabajos, el contrato de la hipoteca. Todo mostraba que yo construí lo que tenía sin ayuda. Mike dijo que eso era más que suficiente para demostrar que su demanda no tenía sentido. La noche antes de la audiencia apenas dormí. Me quedé despierto, pensando en cómo mi familia llegó a esto. Recordé cuando trabajaba turnos largos de adolescente mientras Henry jugaba videojuegos. Recordé a mis padres diciendo que Henry necesitaba más atención porque era sensible. Siempre fui el que tuvo que arreglársela solo, y ahora que lo logré, querían castigarme. Me levanté temprano, me puse un traje viejo que compré en una tienda de segunda mano y manejé al juzgado. Mike me esperaba en la entrada con una carpeta llena de documentos y una mirada confiada. La sala de la audiencia era pequeña, con paredes grises y una mesa larga. Mis padres y Henry estaban al otro lado con su abogado, un tipo con un traje caro que parecía fuera de lugar. Jimena evitaba mirarme. Michael tenía la cara tensa, como si estuviera molesto por estar ahí. Henry parecía aburrido, como si esto fuera una molestia menor. Eso me dio rabia, pero también fuerza. Si pensaban que podían intimidarme, estaban equivocados. El juez, una mujer de unos 50 años con gafas, empezó pidiendo a ambas partes que explicaran su caso. El abogado de mis padres habló primero. Dijo que yo había acumulado riqueza a costa de la familia, que negarme a ayudar a Henry era injusto y que mi casa debía ser un activo familiar porque mis padres me habían apoyado emocionalmente. Cada palabra era una mentira descarada. Habló de Henry como una víctima, diciendo que mi éxito lo dejaba atrás. Quise interrumpir, pero Mike me puso una mano en el hombro para que me quedara callado. Cuando fue nuestro turno, Mike se levantó tranquilo. Mostró mis registros financieros, pagos de la universidad, recibos de trabajos, la hipoteca. Samuel se mantuvo solo desde los 15 años, dijo. No recibió apoyo financiero de sus padres. Todo lo que tiene, lo construyó él. Luego presentó los correos y mensajes. Uno de Jimena decía que mi casa debería ser para Henry, porque él lo necesita más. El juez frunció el ceño, y vi que Michael se movió incómodo. Mike reprodujo la grabación donde Jimena hablaba de vender mi casa para pagar los estudios de Henry. La sala quedó en silencio. El abogado de mis padres intentó decir que la grabación no era válida, pero el juez lo cortó. Quiero escucharla, dijo con voz firme. Cuando terminó, el juez miró a mis padres. ¿Tienen algo que decir?, preguntó. Jimena balbuceó que no era lo que parecía, que solo quería lo mejor para la familia. Michael no dijo nada, y Henry, por primera vez, parecía nervioso. El juez dijo que la demanda parecía más una disputa familiar que un caso legal y pidió pruebas adicionales antes de decidir si iría a juicio. Mike presentó más documentos,
registros de los gastos de mis padres en Henry, como clases de música y un coche que chocó en meses, mientras yo no recibía nada. Esto no es justicia, dijo Mike. Es un intento de aprovecharse del esfuerzo de Samuel. La audiencia duró unas 2 horas. Cuando terminó, el juez dijo que revisaría todo y daría una decisión en una semana. Salí con Mike, sintiendo alivio, pero también tensión. Lo hicimos bien, me dijo. No tienen nada sólido. Creo que esto se acaba aquí. Pero yo no estaba tan seguro. Conocía a mi familia. No se rendían fácil. Esa noche, Henry me mandó un mensaje. No es personal, Samuel, decía. Solo queremos lo que es justo. Me dio risa y rabia a la vez. ¿Justo? Él, que nunca pagó una cuenta, que siempre tuvo a mis padres para rescatarlo. No respondí, pero guardé el mensaje como prueba. Los días siguientes fueron raros. No supe nada de mis padres, pero empecé a escuchar rumores. Una tía me llamó para decir que Jimena estaba diciendo a todos que yo era un desagradecido. Una vecina mencionó que Michael decía que yo robé el dinero de la casa, aunque no tenía idea de cómo podían inventar eso. Parecía que querían justificar lo que hacían, no solo en el juzgado, sino con todos los que nos conocían. Mike me dijo que mantuviera la calma. Están desesperados, explicó. Saben que su caso es débil, así que están tratando de presionarte desde afuera. Me sugirió evitar contactarlos y guardar cualquier mensaje que me mandaran. También me advirtió que podrían intentar algo más si perdían. No sabía que podía ser peor que una demanda, pero con mi familia, todo era posible. Una tarde, encontré un sobre sin remitente en mi buzón. Era una carta de Jimena, escrita a mano. No era una disculpa. Me acusaba de ser distante, de no valorar lo que hicieron por mí, de que mi éxito era una bofetada para Henry. Terminaba diciendo que, si no llegaba a un acuerdo, las cosas se pondrían feas. No era una amenaza clara, pero me puso los nervios de punta. Se la mostré a Mike, quien la añadió a nuestras pruebas. Esto solo los hunde más, dijo. La semana se arrastró lentamente. Intenté seguir con mi vida, trabajar, pagar cuentas, cuidar mi casa. Pero cada vez que entraba, sentía un nudo en el estómago. Esta casa era más que paredes, era la prueba de que podía salir adelante solo. Y ahora estaba bajo ataque. El día del fallo llegó. Mike me llamó para decirme que el juez había enviado la decisión por correo. Me senté en mi sala, con el corazón acelerado, y abrí el mensaje. El juez desestimó la demanda. Dijo que no había base legal para sus reclamos y que mis pruebas dejaban claro que yo era el único dueño de la casa. También recomendó que mis padres pagaran mis costos legales, algo que Mike dijo que era raro en una audiencia previa, pero mostraba lo débil que era su caso. Me sentí aliviado, pero no celebré. Sabía que esto no era el final. Mis padres y Henry no eran de los que aceptaban una derrota y se iban callados. Mike me dijo que ahora debíamos asegurarnos de que pagaran los costos legales y estar atentos por si intentaban algo más. Mantén los ojos abiertos, Samuel, me advirtió. No van a parar tan fácil. Esa noche, me senté en mi patio con una cerveza, mirando el cielo. La casa estaba en silencio, y por primera vez en días, sentí algo de calma. Había ganado una batalla, pero la guerra seguía. Sabía que mi familia no dejaría las cosas así, y yo tenía que estar listo para lo que viniera. Los días siguientes fueron tensos. Aunque el juez había desestimado la demanda, no había noticias de Jimena, Michael o Henry. Eso, en lugar de tranquilizarme, me ponía más nervioso. Conocía a mi familia. No eran de los que se rinden, y la carta de Jimena, con ese tono de las cosas se pondrán feas, seguía rondándome en la cabeza. Mike me dijo que lo mejor era esperar a que pagaran los costos legales ordenados por el juez, pero también me advirtió que estuviera atento. Podrían intentar algo fuera de la corte, dijo. Algo personal. No pasó mucho tiempo antes de que tuviera razón. Una mañana, mientras salía al trabajo, encontré un volante pegado en mi buzón. Era una nota anónima, escrita con letras recortadas como en una película mala, que decía: disfruta tu casa mientras puedas. No tenía firma, pero no necesitaba una.
Sabía quién estaba detrás. Llamé a Mike y le conté. Me dijo que lo guardara como prueba y que instalara una cámara de seguridad en la entrada. No queremos que esto escale, pero si lo hace, necesitamos pruebas, explicó. Esa tarde, compré una cámara barata en línea y la instalé yo mismo. No me sentía paranoico, solo preparado. Mientras tanto, los rumores seguían. Una amiga de mi madre, que a veces me escribía, me mandó un mensaje diciendo que Jimena estaba contando a todos que yo había engañado al juez con pruebas falsas. Era ridículo, pero dolía. No porque me importara lo que pensaran los demás, sino porque mostraba hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Michael, por su parte, empezó a llamar a mis tías y primos, diciendo que yo había traicionado a la familia por no ayudar a Henry. Era como si quisieran aislarme, hacerme el malo de la historia. Pero yo ya estaba acostumbrado a estar solo. Lo había estado desde los 15, una semana después del fallo, recibí una notificación oficial, mis padres habían apelado la decisión del juez. No era una sorpresa, pero sí un golpe. Mike me explicó que la apelación era más una formalidad que una amenaza real. No tienen nada nuevo que presentar, dijo. Es solo una forma de presionarte para que cedas. Pero yo no iba a ceder. Había trabajado demasiado para dejar que me quitaran lo que era mío, lo que no esperaba era lo que vino después. Una noche, mientras revisaba mi correo, encontré un mensaje de Henry. No era como el anterior, con ese tono medio bromista. Esta vez era directo: si no nos das algo, vamos a hacer que te arrepientas. Hay otras formas de hacerte pagar. Me quedé helado. No era solo una amenaza, era una confesión de que no se detendrían. Le envié el mensaje a Mike, quien me dijo que esto podía cambiar las cosas. Esto ya no es solo una demanda civil, explicó. Esto podría ser acoso o incluso extorsión. Necesitamos actuar rápido. Mike presentó una moción para que el juez revisara las nuevas pruebas, incluyendo el volante y el mensaje de Henry. También pidió una orden de restricción temporal contra mis padres y Henry, para evitar que se acercaran a mí o a mi casa. El juez aceptó revisar la moción en una audiencia de emergencia, programada para unos días después. Mientras tanto, la cámara en mi entrada grabó algo extraño. Una noche, alguien se acercó a mi buzón, miró alrededor y dejó otro volante. No pude ver su cara claramente, pero la forma de caminar me recordó a Henry. Guardé la grabación y se la pasé a Mike. La audiencia de emergencia fue diferente a la primera. Esta vez, el ambiente era más pesado. Mis padres y Henry estaban ahí, con el mismo abogado, pero se veían menos seguros. El juez revisó las nuevas pruebas y preguntó directamente a Henry sobre el mensaje. Él negó haberlo enviado, diciendo que alguien debió hackear su teléfono. Era una excusa tan débil que hasta el abogado de ellos pareció incómodo. Mike presentó el volante y la grabación de la cámara, señalando que esto demostraba un patrón de hostigamiento. No solo están intentando quitarle la casa a Samuel, dijo Mike. Están tratando de intimidarlo para que ceda. El juez no parecía contento. Miró a mis padres y les preguntó por qué seguían con esto después de que la demanda original fue desestimada. Jimena intentó hablar, diciendo que solo querían justicia para Henry, pero el juez la interrumpió. Esto no es justicia, dijo. Esto parece una vendetta personal. Luego miró al abogado de mis padres y le preguntó si estaba al tanto de las amenazas. El tipo tartamudeó, claramente atrapado desprevenido. Al final, el juez otorgó la orden de restricción y dijo que la apelación sería revisada, pero que, dadas las nuevas pruebas, no veía méritos para continuarla. Esa fue la gota que colmó el vaso. Días después, recibí una carta del abogado de mis padres. Decía que retiraban la apelación y que pagarían los costos legales, como ordenó el juez. Pero lo más sorprendente fue lo que venía al final: una disculpa escrita, firmada por Jimena, Michael y Henry. Decía que lamentaban cualquier malentendido y que no querían causar daño. Era una disculpa forzada, obviamente redactada por su abogado para salvar las apariencias, pero aún así, era más de lo que esperaba. Mike me dijo que probablemente lo hicieron para evitar consecuencias legales más graves, como cargos por acoso. No voy a mentir, esa carta no arregló nada. No borró las noches sin dormir,
la rabia, la sensación de traición. Pero sí me dio algo de cierre. Mis padres y Henry habían quedado expuestos, no solo ante el juez, sino ante la familia y los conocidos que se enteraron de la historia. Mi tía, la que me había advertido sobre los rumores, me llamó para disculparse por no haberme apoyado antes. Dijo que Jimena y Michael habían perdido credibilidad con casi todos. Henry, por su parte, dejó de hablar con la mayoría de la familia, probablemente avergonzado, la casa seguía siendo mía. Cada vez que entraba por la puerta, sentía una mezcla de orgullo y alivio. Había peleado por ella, no solo contra mi familia, sino contra la idea de que mi esfuerzo no valía nada. Organicé una pequeña reunión con amigos cercanos para celebrar, algo que no había hecho en meses por todo el drama. Mike estaba ahí, brindando conmigo, diciendo que debería escribir un libro sobre esto. Nadie creería que tu familia llegó tan lejos, bromeó. Y tenía razón. Era una historia loca, pero era mi historia. Con el tiempo, dejé de tener contacto con mis padres y Henry. No fue una decisión fácil, pero era necesaria. Ellos nunca entendieron lo que hicieron mal, o si lo entendieron, nunca lo admitieron de verdad. Me enteré por un primo que Henry intentó inscribirse en una escuela de diseño gráfico, pero la abandonó después de un mes. Mis padres seguían ayudándolo, pero ya no era mi problema. Yo había cortado ese lazo. Ahora, a los 27, miro mi casa y veo más que paredes y un tejado. Veo los turnos dobles, las noches estudiando, los días de sopa barata. Veo a un chico que aprendió a valerse por sí mismo cuando nadie más lo hizo. Y aunque esta pelea con mi familia me dejó cicatrices, también me dejó más fuerte. No necesito su aprobación, ni su orgullo, ni su amor. Todo lo que necesito ya lo tengo, mi casa, mi vida, mi verdad. La ciudad sigue su ritmo, y yo sigo el mío. A veces, cuando estoy en el patio con una cerveza, miro el cielo y pienso en lo lejos que llegué. No sé qué hará mi familia en el futuro, pero sé que no dejaré que vuelvan a tocar lo que es mío. Esta casa, este pedazo de mundo, es mi victoria. Y nadie me la va a quitar.